Continuamos con Capital Humano y algo más, y nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Manuel García de Corporate Alliance. Bueno, estábamos hablando sobre el proceso de reclutamiento de personal, y algo muy interesante que dijiste fue referente a las competencias. ¿Cómo puedo yo reclutar a las personas por competencias? Bien, primeramente tenemos que estar conscientes de cuáles son las competencias que requiere determinado puesto. No determinada persona, sino determinado puesto. El enfoque está sobre la empresa y las necesidades de la empresa. Entonces vamos a decir que X puesto, un ingeniero un contador de costos, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las competencias que debe tener? Pues quizás sea trabajo en equipo, alta capacidad analítica, capacidad de síntesis, capacidad de exponer en juntas de trabajo, habilidad de trabajar en equipo, ¿qué más? Etcétera, ¿no? Entonces, se hace la lista, se define cuáles son las competencias, y entonces vamos a suponer que vamos a hacer como 3 entrevistadores. Entonces, uno de los errores que cometen las empresas es que las empresas preguntan lo mismo. O sea, un entrevistador A, otro B y otro C, y se reciclan y preguntan lo mismo y perdieron tiempo muy, muy valioso, ¿no? Entonces nos ponemos de acuerdo tú y yo y la otra persona, y por decir, cada quien va a entrevistar en base a 4 competencias. Entonces, antes de que llegue la persona, obviamente tenemos que tener definida las preguntas. Es como aquí en el set, ¿verdad? O sea, tenemos una estructura, nos preparamos, definimos previamente qué preguntas voy a hacer yo, qué preguntas vas a hacer tú, etcétera, y siempre con un propósito en mente, que es encontrar cómo esta persona va a hacer que mi empresa sea más rentable y más exitosa. Entonces, previamente nos preparamos. O sea, lo peor que puede uno hacer, tanto como el candidato como la empresa, es improvisar. Es lo peor que puede uno hacer. Sí, me queda claro. Sí. Y por ejemplo, en este caso, en las empresas, las personas que entrevistan, ¿son exclusivas del Departamento de Recursos Humanos o también son la gerencia o las diferentes áreas de acuerdo a dónde va a trabajar el candidato? Buena pregunta. Creo que Recursos Humanos debe ser la punta de lanza, debe ser la bujía que coordine todo esto, pero definitivamente no es solamente Recursos Humanos. Mientras más personas, mejor. Para eso, previamente, Recursos Humanos debió preparar a los entrevistadores en cuanto a cómo se entrevista, qué preguntas hacer, qué preguntas no hacer. Hay preguntas que son inútiles, hay preguntas que son muy importantes, y cómo prepararse para la entrevista. Entonces, lo ideal es de que haya una diversidad de entrevistadores. Excelente. ¿Y nos pudieras orientar cómo se estructura una entrevista? Bien, pues vamos a decir, si quieres, qué cosas no se deben hacer. Bueno, lo que sí se debe de hacer, obviamente, es establecer el rapport. La persona llega, obviamente un candidato está nervioso, cree que por el mero hecho de haber llenado una solicitud ya le van a ofrecer un trabajo, y tenemos que entender que la solicitud o el currículum son solamente un medio para entrar por la puerta. Es un medio para ser entrevistado por la empresa. Entonces, previamente yo tuve que haber analizado el currículum y haber extraído las competencias que yo creo que este candidato debiera tener en base al perfil del puesto. Entonces, yo debo hacer un empate. Aquí tengo el perfil que la empresa requiere para este puesto y aquí tengo este candidato. Entonces, le voy a entrevistar en base a esas competencias, haciendo las preguntas específicas para proyectar experiencias pasadas que proyectan un desempeño futuro. Acabo de decir algo muy importante. ¿Qué experiencias del pasado proyectan un desempeño del futuro? Y yo le tengo que hacer preguntas objetivas, concretas, con respuestas medibles, especialmente logros. O sea, en el mundo de los ingenieros, que es el mundo de la maquila, cuáles son los logros específicos en términos de eficiencias, de porcentaje, de ahorros de tiempo, de ahorros de gente, cómo bajamos costos, cómo incrementaste la producción, cómo bajaste el costo de los insumos, cómo hiciste más eficiente el negocio. Entonces, porque todo el mundo presume de que es muy bueno. Ok, en forma medible, cuantificable, concreto,
¿Cómo lograste incrementar la eficiencia o la rentabilidad de tu empresa donde estuviste? Pero me voy a enfocar una vez más a las competencias. Necesitamos ponernos de acuerdo los entrevistadores para ver qué preguntas hace quién. ¿Y es recomendable el hacer exámenes referente a, no sé, a la actividad que realiza el candidato? O, por ejemplo, el realizar entrevistas por escrito. No creo que la entrevista por escrito rinda los resultados ni los frutos porque siempre el factor humano es esencial. Somos humanos y necesitamos captar lo mejor de ese ser humano que está llegando como candidato. La entrevista, o sea, los exámenes por escrito pudiera funcionar en asuntos de tema de índole técnico, de conocimientos. Por ejemplo, un programador de software, qué conocimientos tiene sobre determinado programa, aspectos de programación, ahí sí pudiera funcionar. Son conocimientos concretos, ¿verdad? Pero generalmente las preguntas son escenarios mucho más complejas. ¿Cómo interactuó con las demás personas? ¿Qué errores tuvo y cómo lo resolvió? ¿Cuáles fueron sus mayores éxitos, sus mayores logros cuantificables? ¿Cómo interactúa con el equipo? ¿Cómo tolera la presión? ¿Lo volvería a contratar su empresa o los ex jefes anteriores y por qué? ¿Cómo se llevó con la gente? ¿Qué problemas tuvo? Etcétera. Son las áreas en las que uno se enfoca. Excelente. Y, por ejemplo, hay muchos comentarios que se realizan en lo relativo a los exámenes o test psicológicos. ¿Qué nos pudieras platicar al respecto? Son muy buenos, es una excelente herramienta, pero tenemos que tomarlos como un buen punto de referencia, un buen marco de referencia, no como una fuente exhaustiva y concreta. No es la Biblia, no es la respuesta final, la psicometría. Yo creo en la psicometría, arroja muy buenos aspectos, muy buenos, pero son como los foquitos amarillos del tablero del automóvil que me puede alertar sobre determinada cosa y pudiera justificar una segunda entrevista, algo así, ¿verdad? O si la psicometría fue previa a la entrevista, yo me voy a enfocar sobre esos puntos, pero no son la fuente, la palabra final para una toma de decisiones. Excelente, pues vamos a platicar más al respecto después de un comercial.